Bueno, entonces, vamos a empezar. ¿Tienen de la 1 a la 12, ¿tienen alguna ecuación para ver cómo se resolvía? De las Pues, ecuaciones que se yo no tuve problemas. ¿Tienen problemas? No, no tuve problemas. ¿Alguien más? ¿Alguna ecuación en especial? La 10 nomás para saber si está bien. ¿Cuál? Ningún problema. La 10. La 10. Ok. Bueno, nada más va a ser esta para continuar. Entonces, la 10, ¿qué decía la ecuación? 6x menos 17 ¿Ah? igual a 13 paréntesis x menos 1, cierra paréntesis, menos 4. 13 por X menos 4. ¿Está bien escrita la ecuación? Sí. Ok. Entonces, en esta para empezar a resolverse, tenemos nosotros que... Mi personaje se llama... Ok. Entonces, vamos a empezar a resolverla. Entonces, para resolverse, teníamos que multiplicar, teníamos que deshacernos de unos paréntesis. Entonces, este 13 se tiene que multiplicar por lo que está dentro del paréntesis, se tiene que multiplicar por el x menos 1. Entonces, tendría que multiplicar este por este y este por este. Entonces, el resultado iba a ser 6x menos 17 es igual, 13 por x queda 13x y 13 por menos 1 queda menos 13, menos 4. Ok. Entonces, aquí nosotros podemos hacer una suma de números, que es sumar el menos 13 menos 4. Entonces va a quedar 6x menos 17 es igual a 13x y menos 13 menos 4 queda menos 17. Entonces, el 13x se pasa al lado izquierdo de la ecuación. Entonces va a quedar 6x y como el 13x aquí está sumando, va a pasar restando. Y luego aquí va a ser menos 16. 6x menos 13x va a quedar menos 7x negativo. Es igual. Menos 17 más 17 queda 0. Entonces, x es igual, el menos 7 que está multiplicando la x va a pasar dividiendo. Entonces va a ser 0 entre menos 7. Entonces, si yo divido 0 entre menos 7, va a quedar 0. Y entonces, esta sería el valor de la x que hace que se cumpla la ecuación. Entonces, para eso, pues vamos a hacer una comprobación para ver si es cierto. Entonces, en la comprobación, en vez de escribir la x, voy a escribir el 0. Entonces, el primero va a ser 6 por 0 menos 17 va a ser igual a 13 por 0 menos 1 menos 4. Entonces, 6 por 0 va a quedar 0 menos 17 es igual a 13 por 0 menos 1 queda menos 1 menos 4. Entonces, 0 menos 17 queda menos 17 es igual 13 por menos 1 queda menos 13 menos 4. Entonces, va a quedar menos 17 es igual a menos 17. Entonces, como me quedó la igualdad acá abajo, significa que efectivamente el valor de la x es 0. Ok.
Bueno, entonces, así quedaría esta ecuación. Bueno, entonces, ahí para que le tomen un pantallazo, un screenshot. A los demás sí les quedó eso, ¿no? Sí. Ok. Bueno, Sí, entonces, igual. pantallazo, ya la voy a borrar. Bueno, ya. Ok. Entonces, vamos nosotros a seguir resolviendo ecuaciones como las que se encuentran en las siguientes páginas, porque esa era una manera para resolver ecuaciones y nosotros vamos a ver qué otras ecuaciones que serían para resolver estas que están acá abajo. No sé si así están ahí en el cuadernillo. Ok. Entonces, a ver. Entonces sería ecuaciones lineales. Y sería... A ver, dejen, mejor los saco de un libro en vez de inventarlos. Entonces, vamos a ver. Está muy bueno aquí como es. Hacerle aquí. Ándale, está aquí mero. De aquí lo sacaron. Ok, entonces. Vamos a resolver esta. Básicamente, pues está sobre son fracciones. Entonces nosotros tenemos que trabajar las fracciones para poder resolverlos. Entonces, primero voy a ubicar los términos que tienen variables y los que no tienen variables, porque del lado izquierdo voy a juntar los que no tienen variables y del lado derecho voy a juntar, del lado izquierdo las que tienen variables y del lado derecho las que tienen puras constantes, o sea, los que no tienen variable. Entonces, en este caso, el más un quinto lo voy a pasar con el 0. Entonces, el resultado, el proceso va a ser tener 3x sobre 5 menos 2x sobre 3 es igual, el más un quinto va a pasar al segundo miembro, que está restando, sumando, va a pasar restando. Entonces ya escribo la ecuación de esta manera. ¿Por qué? Porque ya me va a permitir trabajar esta parte de la ecuación, el primer miembro. Los dos tienen variables, entonces yo necesito restarlas. Tengo que restar estas fracciones. Entonces, cuando nosotros tenemos fracciones algebraicas, porque hay alguna letra ahí, tengo que multiplicar por y luego hacer multiplicaciones cruzadas.
este por este, y luego este por este. Y va a ser una resta de fracciones. Entonces aquí yo voy a buscar una fracción equivalente. Entonces va a ser 5 por 3, va a quedar 15. Y luego hago las multiplicaciones cruzadas. 3x por 3 queda 9x. Menos 5 por 2x queda 10x. Es igual a menos un quinto. Ok. Entonces, ya desarrollé esta resta de fracciones y me quedó esto. Entonces, hago la cuenta, entonces va a quedar 9x menos 10x. Entonces va a quedar 9x menos 10x, ¿cuánto queda? Menos X. Menos X. Menos x. Entonces arriba va a quedar menos x sobre 15 es igual a menos un quinto. Entonces, ahora multiplico cruzado. ¿Por qué? Porque si yo tengo un número o una variable que está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Entonces, el 15 va a pasar multiplicando y el 5 va a pasar multiplicando. Entonces, yo voy a tener aquí 5, este 5 va a pasar multiplicando a menos x. Y este 15 va a pasar multiplicando a menos 1. Y entonces multiplico 5 por menos x, queda menos 5x, es igual. Menos 1 por 15, queda menos 15. Entonces, el menos 5 está multiplicando la x y va a pasar dividiendo. Entonces, paso el menos 5, lo voy a pasar dividiendo, entonces va a ser menos 15 entre menos 5. ¿Y cuánto queda menos 15 entre menos 5? 3. Va a quedar 3. Entonces, este es el resultado de esta ecuación. Entonces, va a haber un momento en que es un paso agregado a las que teníamos anteriormente. Las anteriores, pues ya eran multiplicaciones, ya eran de una manera lineal. Y ahora vamos a tener fracciones. Entonces, las fracciones nosotros las tenemos que trabajar para luego convertirlas en multiplicaciones. Así es. Entonces, a ver, para pasarnos al siguiente ejemplo. ¿Qué onda? ¿Ya subieron el pantallazo? Sí. Ok, entonces, siguiente. Buscando ejercicios que sean similares. Aquí en el libro del Baldor, ahí viene todo eso. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. He dicho que el 11. Entonces, va a ser x menos 2 sobre 3 menos x menos 3 sobre 4 es igual a x menos 4 sobre 5.
Ahí está. Ya tenemos una ecuación que está con fracciones. Entonces, nosotros, pues ahora vemos, ¿no? Vemos aquí que las tres fracciones tienen variable. Entonces, no tiene caso hacer despejes, sino vamos a realizar las operaciones que nos está dando la ecuación. Porque, pues, como las tres tienen variable, no vamos a poder acomodar todas de un mismo lado. Bueno, sí podemos hacer eso, pero haríamos doble trabajo. Porque la suma y resta de fracciones, por el método que vimos en el ejemplo anterior, solamente es cuando implican dos fracciones, que para mí de manera personal, pues es la manera más fácil de sumar, restar fracciones, sobre todo algebraicas, y más si, ¿cómo andamos en fracciones? Ustedes, ¿cómo andan en fracciones? Bien. ¿Bien? ¿Los demás? Más o menos, más o menos. Más o menos. Bien. Ok. Híjole. No, está bien. Bueno, vamos a agrupar, vamos a restar estas dos fracciones y luego vamos a trabajar esta tercera fracción. Igual también como que no los oigo muy convencidos. Entonces, vamos a esta ecuación, vamos a restarle esto. Entonces, voy a multiplicar estos y voy a hacer las multiplicaciones cruzadas. Entonces, de esos dos fracciones me va a quedar una fracción resultante. Entonces, se va a multiplicar 3 por 4, va a quedar 12. Y luego, el 4 va a multiplicar a x menos 2. Entonces va a ser 4 por x menos 2. Y luego va a ser menos el 3, que va a multiplicar a x menos 3. Y esto va a ser igual a x menos 4 sobre 5. Ok. Entonces, ya que yo tengo la resta de las fracciones, voy a tener que hacer unas operaciones. Voy a multiplicar el 4 por el x y luego el 4 por menos 2. Y luego, menos 3 va a multiplicar a x y luego va a multiplicar a menos 3. Entonces, desarrollo operaciones, x va a quedar 4x. Y 4 por menos 2 queda menos 8. Luego, menos 3 por x queda menos 3x. Y luego menos 3 por menos 3 queda más 9. Todo esto sobre 12 es igual a x menos 4 sobre 5. Entonces, yo tengo que hacer la operación que está acá arriba. El 4x se puede restar con el 3x y el menos 8 se puede restar con más 9. Entonces, ¿cuánto queda? 4x menos 3x. X, ¿no? Y luego menos 8 más 9, ¿cuánto queda? 1. Más 1. Ok. Sobre 12. Es igual a x menos 4 sobre 5. Entonces, yo ya tengo una fracción aquí y yo ya tengo otra fracción acá. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer las multiplicaciones cruzadas, porque el 2 está dividiendo esto, entonces va a pasar del otro lado. Y el 5 está dividiendo esto y va a pasar de este lado. Entonces,
La nueva operación que voy a tener va a ser multiplicar 5 por x más 1 es igual a 12 por x menos 4. Entonces, ya tengo una nueva operación. Tengo que multiplicar 5 por x y luego 5 por 1. Y luego aquí 12 por x y luego 12 por menos 4. Entonces, me va a quedar 5 por x, queda 5x. Y 5 por más 1 queda más 5. Es igual. 12 por x queda 12x. Y 12 por menos 4 queda menos 48. Entonces, va a quedar el 12x va a pasar al lado izquierdo como menos 12x. Es igual. El más 5 va a pasar al lado derecho como menos 5. Entonces, 5x menos 12x, ¿cuánto queda? Menos 7x. Menos 7x. Y menos 48 menos 5, ¿cuánto queda? Menos 53. Menos 53. Entonces, el menos 7 va a pasar dividiendo, entonces va a quedar menos 53 entre menos 7. Entonces, menos entre menos queda más, y entonces el resultado va a ser 53 séptimos. Está correcto. Ok, ¿ya lo puedo borrar? Sí. Ok, entonces, otro ejemplo. Entonces, otra de las situaciones que nosotros podemos observar en las ecuaciones que tenemos en la actividad es de que vienen implicados o combinados números enteros junto con las fracciones. Entonces, por ejemplo, vamos a tener la ecuación x menos 5x menos 1 sobre 3 es igual a 4x menos 3 quintos. Ah, sí, los screenshots, los ocupo en el grupo de WhatsApp de nosotros. Ahí es donde se tienen que subir los screenshots. Ok, bueno. Entonces, tengo enteros y tengo fracciones. Entonces,
Lo que puedo hacer aquí es de que como tengo enteros en cada uno de los miembros de la ecuación, entonces lo que puedo hacer es este 4x, como es una variable, pasarlo al lado izquierdo donde están las variables. Y voy a dejar solo el menos 3/5 porque es una constante, no tiene variable. Entonces el 4x lo paso a la izquierda, entonces va a ser x menos 4x menos 5x menos 1 sobre 3. Es igual a menos 3/5. Entonces, hago la resta, entonces x menos 4x queda menos 3x menos 5x menos 1 sobre 3. Es igual a menos 3/5. Ok, aquí el menos pues estaría menos 3x menos, así. Ok, entonces yo tendría que sumar este menos 3x con esta fracción. Entonces, para poder hacer esa suma, yo tengo que convertir el menos 3x, lo tengo que convertir en una fracción. Entonces, se le va a poner un 1 abajo. Y ese 1 abajo me va a permitir desarrollar la suma de las fracciones. Entonces se multiplica este 1 por este 3 y luego se hace las multiplicaciones cruzadas. Entonces multiplico 1 por 3 y abajo me va a quedar 3. Luego voy a multiplicar menos 3x por 3, va a quedar menos 9x. Y luego va a ser menos 1 por 5x menos 1. Y esto va a ser igual a menos 3/5. Entonces desarrollo la operación, el menos 1 lo multiplico por el 5x y luego lo multiplico por menos 1. Entonces va a quedar menos 9x, menos 1 por 5x va a quedar menos 5x, menos 1 por menos 1 queda más 1, todo sobre 3 es igual a menos 3/5. Entonces, esta operación se puede hacer, menos 9x menos 5x, va a quedar menos 14x más 1 sobre es igual a menos 3. Poder multiplicar el 3 que está aquí a la izquierda, se va a multiplicar por el 3, bueno, el menos 3, y el 5 se va a multiplicar por lo que está acá arriba. Entonces, la operación va a quedar 5 por menos 14x más 1 es igual a 3 por menos 3. Entonces ya lo multiplico. ¿Cuánto es 5 por menos 14? Menos 70. Sería menos 70x y 5 por 1 queda más 5. Es igual a 3 por menos 3, menos 9. Entonces, el más 5 lo paso a la derecha, entonces va a quedar menos 70x es igual a menos 9 menos 5. Entonces, menos 9 menos 5 queda menos 14. Entonces, el menos 70 que está multiplicando a la x va a pasar dividiendo. Entonces ya voy a tener x es igual a menos 14 entre menos 70. Y menos 14 sobre menos 70, aparte de que se dividen los signos, se puede reducir.
Entonces, menos entre menos va a quedar positivo. Y resulta que si reduzco el 14 y el 70, ambos están en la tabla del 14. Entonces, el resultado va a ser que X va a valer 1/5. Entonces, la complejidad de estas ecuaciones va a ser conforme a estos pasos. Porque una vez que nosotros podamos hacer las multiplicaciones cruzadas, que son partes y nos quedan dos fracciones en ambos miembros de la ecuación, cuando llegamos aquí, en esta parte, ya son como las ecuaciones que hicieron de tarea para hoy. Y entonces nosotros vamos a ir trabajando las fracciones de tal manera que podamos llegar a esta parte. Puta madre. Ok. Entonces, creo que con estos ejemplos, basándonos en la metodología de estos ejemplos, nosotros vamos a poder resolver las ecuaciones, las 8 ecuaciones restantes de la actividad. Ok, bueno, ¿alguna duda con este tipo de ecuaciones? No. No, profe. Ok, bueno, entonces, con estos ejemplos, nosotros vamos a obtener pues, los resultados de los 8 ejercicios que quedan de la página 35. Entonces, vamos a ver otro tema, que ya sería el penúltimo tema de este curso de álgebra. El curso de álgebra, sí, son ahora sí muchísimos temas, pero pues solamente nos alcanza el tiempo para ver un curso de álgebra básica. Entonces, en este segundo parcial, todo van a ser ecuaciones. Entonces,
nosotros vamos ahora a ver temas de ecuaciones lineales. Entonces, si nosotros nos basamos en lo que es una ecuación, que es en la búsqueda de un término que determine una igualdad, entonces, por ejemplo, nosotros veíamos que si teníamos un término, teníamos una X, y que nosotros teníamos que encontrar ese valor de X para que se cumpla esta igualdad. Pues en este caso, el valor, aquí teníamos que X va a ser igual a 3, porque el valor de 3 aquí va a hacer que se cumpla la igualdad. Entonces, esto sucede cuando solamente tengo una incógnita o una variable. Va a ser entonces, ahora tengo una segunda variable, tengo X y Y. Entonces, ¿cuánto va a valer X? ¿Cuánto va a valer Y? Para que se cumpla esta igualdad. Pues déjale subo el volumen. A ver, chicos, quiero escucharlos. ¿Cuáles serían los valores de X y Y para que se cumpla la igualdad? X3 y Y2. X3 y Y2, ¿verdad? Pues como arriba teníamos el X más 2 es igual a 5 y pues X es igual a 3, pues entonces X, si vale X3, pues ya va a valer 2. Pero si nosotros nada más tenemos una sola ecuación que dice X más Y, pues no sería esa la única posible solución. Porque, ¿qué otra combinación de números sumados da 5? 4 y 1. Ahí está. Entonces, no tenemos la certeza de que X vale 3 porque también puede valer 4. No tenemos la certeza que Y vale 2, sí también puede valer 1. ¿Qué otros números pueden hacer que quede 5? Menos 2 más 7. Menos 2 más 7, también. O sea, hace que ya tenemos ahora 3 posibles valores para X y 3 posibles valores para Y. Entonces, no tenemos la certeza de cuáles son los valores que me van a dar o cuáles son los que requiere esta ecuación. No estamos seguros de qué es el problema que tengo. Entonces, para poder resolver un sistema de ecuaciones lineales, ocupamos forzosamente, por cada variable, es la cantidad de ecuaciones. Aquí teníamos una incógnita y por ende solamente ocupábamos una ecuación. Pero aquí ya tenemos dos incógnitas. Y entonces, como nosotros tenemos dos incógnitas, ocupamos forzosamente dos ecuaciones. Entonces, yo voy a tener aquí mis dos ecuaciones. X más Y es igual a 5 y X menos Y es igual a 3. Entonces, ahora voy a buscar dos variables que hagan que se cumplan las dos condiciones. Que sumados den 5 y que restados den 3. Entonces, ¿cuáles son esos números? ¿Cuáles serían esos números que hagan que se cumplan estas dos condiciones? ¿3 más 2 en la primera? Ok. Entonces, sería 3 y 2. Porque 3 más 2 es 5. Está correcto. Pero si resto 3 menos 2, me queda 1. Y yo ocupo que me quede 3.
Entonces, ¿cuánto tendría que valer X y Y? 8 menos 5. Bueno, pero no se cumple el 8 más 3, sino bye. Exactamente. Tiene que cumplirse en las dos ecuaciones, ¿eh? No nomás en una. 4 y 1. 4 y 1, exactamente. Entonces, porque si X vale 4 y Y 1, pues 4 más 1 es igual a 5. Y 4 menos 1 va a ser 3. Entonces, cuando yo tengo dos ecuaciones para determinar las variables, yo ya estoy cercando la solución. Porque antes de tener esta segunda ecuación, nada más porque hacía tirabuzón le saco las palabras, ¿no? Pero nada más me dieron 3 combinaciones. Pero hay un infinito número de soluciones si nada más tengo una ecuación. Porque aparte de las 3 combinaciones, podemos haber durado toda la noche para sacar las combinaciones, pues. Y entonces, ocupamos una segunda ecuación para acercar la solución. Y de hecho, para estas dos ecuaciones, este es el único conjunto solución válido. No hay otra combinación de números que haga que se cumplan las dos ecuaciones. No hay ninguno, ¿eh? Ese sería el único para que cumpla las dos condiciones. Podemos hablar de cualquier combinación de números que sumados den 5, pero cuando restamos esos números no nos van a dar 3 más que el 4 y el 1. Entonces aquí lo que vamos a entender es de que nosotros vamos a buscar ahora dos valores para que se cumplan en dos ecuaciones. Y resulta que en los sistemas de ecuaciones lineales solamente tenemos una incógnita para una ecuación, dos incógnitas para dos ecuaciones. Nosotros tendríamos que tener para 3 variables, tendríamos que tener forzosamente 3 ecuaciones. Entonces, y si son 4 incógnitas, 4 ecuaciones, 5 incógnitas, 5 ecuaciones. Pero eso es lo que va a determinar. El número de variables va a determinar cuántas ecuaciones vamos a ocupar para que se cumpla la igualdad, para poder encontrar la solución. Ok. Entonces, para resolver acá los sistemas de ecuaciones, pues son varios, ¿no? Ese cuando tratamos acá su historial académico, encontramos que en la secundaria se ven los sistemas de ecuaciones, los métodos para resolverlos. El método de la igualdad, el método de la sustitución, el suma y resta, Graficación. y la gráfica, ¿no? El método gráfico. Así es. Entonces, de hecho, teníamos nosotros... También se puede con matrices, ¿no? ¿Mande? También se puede sacar con matrices. Ah, pero las matrices no las ven en la secu. No, bueno, pero estoy comentando. Se puede. No, de hecho, nosotros no vamos a resolver estos con esto, ¿eh? Vamos a resolver con métodos ya de gente grande, pues. Pero entonces, son los métodos de solución que se ven desde la secundaria. Inclusive cuando entran a la preparatoria en el primer curso de Matemáticas 1 o Álgebra, como le llaman ahí en la preparatoria donde estuvieron, volvieron a ver estos métodos. Entonces, pues es un reforzamiento. En el cuadernillo, a partir de la página 38, tiene un bloque, unidad, capítulo, tema, o como lo quieran llamar ahí en el cuadernillo, que habla sobre los sistemas de ecuaciones lineales. Y lo que yo puse ahí fue la explicación de cada uno de ellos. O sea, tenemos ahí en el cuadernillo el respaldo o la explicación de cada uno de estos métodos. Pero nosotros no vamos a utilizar esos métodos para resolver los problemas. Estos están para que ahora sí uno se acuerde cómo hacerlos. Pero aquí en este curso de álgebra de ingeniería,
nosotros vamos a resolverlo con un método más así como de ingeniería, ¿no? Así como decía aquí la compañera, nosotros lo podemos resolver por matrices porque ya un métodos así más sofisticados, podemos encontrar nosotros el... ¿verdad? Sustitución, suma y resta, método gráfico. Ah, sí. Es el método de Gauss, ajá. El método de Gauss-Jordan, el método de determinantes. Determinantes. Es más fácil el de determinante. Determinantes. Y regla de Kramer. Ujú. Estos son los tres ya así ya para gente grande, ¿no? Y pues, como nada más vamos a alcanzar a ver sistemas de 2x2, el que vamos a utilizar va a ser el método de determinantes. Es el que todos los sistemas de ecuaciones que están en el cuadernillo, a pesar de que la instrucción diga que hágalos con sustitución, hazlos con igualación, hazlos con suma y resta, todos los vamos a hacer por determinantes. Ah, ok, está fácil. Ok, entonces, a ver, un pantallazo de esto para empezar a ver el método de determinantes. El método de Gauss-Jordan y la regla de Kramer no llevan, bueno, estos métodos se ven en, no sé, a ver. ¿Quién de ustedes empezó a estudiar en la carrera de ingeniería ahí en la UABC? ¿Nadie de ustedes? No, yo estudié la licenciatura en docencia de la matemática en UABC. Ah, entonces estos métodos los llevan en álgebra lineal, ¿no? ¿Sí les dan álgebra lineal? Ujú. Ah, ok. Entonces, Vamos los tres. ok. Que no me acuerdo. Sí, eso los dan en álgebra lineal. De hecho, cuando estudian la ingeniería, en el primer semestre de ingeniería en la UABC, les dan álgebra lineal y ahí se ven estos, pero ya de una manera ya más acá sofisticada. Igual también, ahorita aquí en UNEA, estos métodos, ya ahora sí a más a grandes rasgos, yo los doy en métodos numéricos, pero ya cuando van en cuatrimestre, que ya van métodos numéricos y empezamos a programar métodos para luego meterlos a la computadora. Entonces nos vamos a quedar con el método de determinantes. Entonces, vamos a ver qué rollo con esto. Entonces, si nosotros tenemos las dos ecuaciones, entonces vamos a sacar el valor para sistemas de ecuaciones. Ok, vamos a resolver esto. Entonces vamos a resolver el sistema de ecuaciones de 9x más 16y es igual a 7 y 4, menos 3x más 4y es igual a 0. Entonces, vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Tenemos que encontrar el valor de x y el valor de y que haga que se haga la igualdad, que se cumpla la igualdad. Entonces, para eso nosotros vamos a acomodar esto en unas determinadas
Entonces, ¿qué es una determinante? ¿O qué es eso de la determinante? Hacer una abstracción de estos datos en un arreglo de esta forma. Y es A por D menos B por C. Ok. Todos los datos que están en el sistema de ecuaciones lo vamos a acomodar de esta manera. Entonces, vamos a hacer unas multiplicaciones cruzadas. Tenemos que multiplicar A por D y luego multiplicamos B por C. Y se van a restar. Entonces, todos estos números que tenemos aquí, nosotros los vamos a acomodar de esta manera. Los vamos a restar y nos van a quedar unos valores que van a ser valores auxiliares para cuando tengamos que encontrar el valor de X y el valor de Y. Ok, entonces vamos a buscar ahorita una primera determinante que le vamos a llamar determinante auxiliar. La determinante auxiliar van a ser los valores que están con las incógnitas. Entonces acomodamos las determinantes y entonces va a ser estos valores de aquí, los que tienen las variables. Va a ser 9, va a ser 16, va a ser menos 3 y va a ser 4. Entonces, nosotros vamos a hacer las multiplicaciones cruzadas. Entonces, se va a multiplicar 9 por 4 y se va a multiplicar 16 por menos 3. Entonces, se va a multiplicar 9 por 4 y a eso se le va a restar 16 por menos 3. Ok, entonces el resultado de esto va a ser 9 por 4, queda 36 y se le va a restar. Bueno, todavía no se le resta. Va a ser 16 por menos 3, ¿cuánto es? Menos 48. Menos 48. Y menos 48 por este menos se va a hacer más. Entonces va a ser más 48. Y entonces el resultado va a ser 8 más 6, 14. Entonces va a quedar 84. Entonces el valor de la determinante auxiliar va a ser 84. Ok. Este valor 84 no es ni el valor ni de X ni de Y. Todavía no lo tenemos. Son valores que nosotros los tenemos ahí guardados para luego buscar el valor de X. Entonces, ahora nosotros vamos a buscar la determinante en X. Ok. Entonces, para encontrar esta determinante, nosotros tenemos que, voy a escribir la determinante así como estaba acá arriba, la auxiliar 9, 16, menos 3 y 4. Ok. Entonces, como nosotros vamos a buscar la determinante en X,
yo ya voy a sustituir los resultados de las ecuaciones. O sea, yo ya tengo que poner el 7 y el 0. Pero ¿en dónde van a estar? Como yo voy a buscar la determinante en X, entonces la posición en donde va a estar el 7 y el 0 van a estar en donde están los coeficientes del X. Entonces, en vez de poner 9 y menos 3, voy a poner 7 y 0. Y eso me va a ayudar para encontrar todas las determinantes en X. Entonces, hago las multiplicaciones cruzadas. 7 por 4 y luego 16 por 0. Entonces, va a quedar 7 por 4 menos 16 por 0. Entonces, ¿cuánto queda? 7 por 4. 28. 8. Y menos 16 por 0, pues queda menos 0. Entonces, la determinante en X va a quedar 28. Ok. Entonces, ya tenemos dos valores. Tenemos que encontrar un tercer valor, que va a ser la determinante en Y. Entonces, para eso, voy a apuntar de una vez la determinante auxiliar. Voy a hacerlo otra vez. Entonces va a ser 9 menos 3, 16 y 4. Pero ahora, como yo voy a encontrar, o más bien yo voy a buscar la determinante en Y, tengo que poner los resultados de las ecuaciones, o sea, el 7 y el 0. Entonces, esto lo voy a sustituir en donde están las posiciones de la Y. Entonces, aquí, el 7 y el 0 van a estar en vez del 16 y el 4. Entonces, aquí va a estar 7 y 0. Ok, entonces hago las multiplicaciones cruzadas. Este por este, menos este por este. Y entonces me va a quedar menos 9 por 0, menos 7 por menos 3. Entonces, 9 por 0 queda 0. Menos 21. Menos 21. Por el menos, va a quedar más. Entonces, 0 más 21 va a quedar 21. Ok. Entonces, yo ya tengo mis tres determinantes. Pero ninguno de estos es el valor ni de X ni de Y. Todavía no los tenemos. Estos van a salir de las siguientes cuentas. Todavía no los tenemos. Apenas los vamos a sacar. Entonces, va a ser la X, va a ser de dividir la determinante en X entre la determinante auxiliar. Y la Y va a ser igual a la determinante en Y sobre la determinante auxiliar. Estas serían las divisiones que nosotros tenemos que hacer entre estos tres números que me salieron. Entonces, voy a hacer las sustituciones con plumonazo. Entonces, para encontrar la X, voy a dividir
28 entre 84. Y para encontrar la Y, voy a dividir 21 entre 84. Entonces, ¿cuánto queda 28 entre 84? $0.33. Un tercio. Resulta que el 28 y el 84, los dos números están en la tabla del 28, ¿no? Entonces, si lo dividimos, queda 0.33, 33, 33, 33. Entonces, como es un número infinito periódico, entonces podemos inferir que el resultado de la X, pues queda un tercio. O sea, hay varias formas que nos podemos dar cuenta que es este número, porque pues 1 entre 3 queda 0.333333. Esa es una. Reducimos la fracción, como el 28 y el 84 están en la tabla del 28, pues 28 entre 8 queda 1 y 84 entre 28 queda 3. Esa sería la otra manera en que nos podemos dar cuenta. En la otra, en la Y, 21 entre 84, ¿cuánto es? Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto. Cuarto o 0.25. Entonces vamos a ponerle aquí un cuarto. Ok. Entonces, nosotros aquí ya tenemos el valor de X y el valor de Y, que hacen que se cumpla este sistema de ecuaciones. He hecho, se va a empezar más grande. Entonces, a ver, échenle un pantallazo. Mm, 319. Ok, entonces vamos a... Vamos a ver otro sistema de ecuaciones. 576. Ok, vamos a hacer otro por determinantes. Entonces... vamos a... Ok, entonces voy a reescribir la fórmula de hacer determinante
Ok. Bueno, entonces vamos a resolver el sistema de ecuaciones de (3x menos 2y es igual a menos 2 y 5x más 8y es igual a menos 60. Entonces, tenemos que hacer 3 determinantes. Entonces, primero vamos en busca de la determinante auxiliar. Entonces, recuerden siempre que en la determinante auxiliar vamos a agarrar los coeficientes de x y los de y. Entonces, va a ser 3 menos 2, 5 y 8. Entonces, hacemos las multiplicaciones cruzadas de 3 por 8 y menos 2 por 5. Entonces, multiplico 3 por 8 y luego menos 2 por 5. Entonces, desarrollo las operaciones. Entonces, 3 por 8 queda 24. Y luego menos 2 por 5 queda menos 10. Por el menos queda más 10. Y entonces 24 más 10 me va a quedar 34. Entonces, ese sería el valor de la determinante auxiliar. Eso significa que lo que me salgan las determinantes de x y de y se van a dividir entre 34, según las fórmulas que están aquí. Ok, entonces vamos a tener nosotros la determinante en x. Entonces, como nosotros vamos en busca de la determinante en x, recuerden que como buscamos x, los resultados de las ecuaciones van a sustituir la columna donde están los coeficientes de x. Entonces, si yo tengo mi determinante auxiliar 3 y 5, menos 2 y 8, significa que los resultados los voy a poner en donde están x. Entonces, ahí en esa parte, yo voy a escribir menos 2 y menos 60. Ahí es donde se van a escribir. Entonces, desarrollo las operaciones cruzadas. Se multiplica menos 2 por 8 y menos 2 por menos 60. Entonces, me va a quedar menos 2 por 8 menos 2 por menos 60. Así. Y entonces el resultado va a quedar menos 2 por 8 queda menos 16. Y menos 60 por menos 2 queda más 120. Más 120 por el menos queda menos 120. Es igual a menos 136. Y ese es el resultado de la determinante en x. Ahora, yo voy a tener la determinante en y. Entonces, la determinante en y, escribo la auxiliar, pues igual. Entonces, lo que voy a hacer va a ser sustituir los valores de menos 2 y menos 60 aquí. Entonces, voy a borrar estos. Y aquí lo voy a escribir. Y hago la cuenta. ¿Cuánto queda al resolver este?
El 3 y el 5. El 2 menos 2 menos 60. ¿Seguro? Estamos sacando la determinante en Y. Oh, ok. A ver, chéquenlo bien, chéquenlo bien. A ver si están, a ver, es para ver si están despiertos, si están poniendo atención. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí de raro? Que es sería el mismo resultado. Ahí. Pues está mal, ¿no? No Está, debería ser el mismo resultado. Entonces, lo que dice aquí, pues que las puse mal deliberadamente, pues porque ya saber que se dan cuenta, pues nadie dice nada. Nadie dice nada, pues hay que estar más activos en la clase, ¿eh? sería el 3 y el 5 ahí. Ajá. Y del lado derecho, ¿qué se tiene que poner? Menos 2 menos 60. Exactamente. Porque como estamos en busca del determinante en Y, entonces yo tengo que poner acá de este lado los resultados de las ecuaciones. Entonces ahora sí ya están acomodados de manera correcta. Entonces tengo que hacer las multiplicaciones cruzadas. Va a ser 3 por menos 60 menos 2 por 5. Entonces multiplico 3 por menos 60, queda menos 180. Y luego menos 2 por 5 queda menos 10. Menos 10 por menos queda más 10. Entonces menos 180 más 10 queda menos 170. Entonces ahora ya una vez que tenga las tres determinantes, yo voy a encontrar los valores de X y de Y. Entonces el valor de X va a salir de dividir menos 136 entre 34. Y el valor de Y va a salir de dividir menos 170 entre 34. Entonces, ¿cuánto queda el valor de X? Menos 4, profe. Queda menos 4, ¿va? Ok, entonces divido menos 136 entre 34, entonces queda menos 4. Y divido menos 170 entre 34, ¿cuánto queda? Menos 5. Entonces el resultado de este sistema de ecuaciones me da menos 4 y menos 5. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver qué show. Sí. Vamos a hacer un ejercicio ahorita. Antes de que se vayan a dormir, para que se vayan a dormir bien a gusto, vamos a resolver un par de sistemas de ecuaciones. Entonces, vamos a ver el cuadernillo. Cuadernillo.
Ah, falta el pantallazo de este. Este es otro, ¿no? Ahorita, a ver, ahorita de cáliz. Se van a la página 43 del cuadernillo. Página 43. Ok. Y van a resolver el 8 y el 10. Son para ahorita. El sistema 8 y el sistema 10. ¿Página qué, perdón? ¿Mande? ¿Cuál página? 43. Ah, ok. Gracias. La página 43, el sistema 8 y el sistema 10. 8 y 10. Una vez que los hayan contestado, todo va a ser por método de determinantes. Entonces, una vez que lo hayan contestado, o más bien cuando terminen un sistema, me lo mandan por foto por el WhatsApp. Recuerden, si ustedes no me han mandado nunca ningún mensaje para el WhatsApp, entonces... miren, no le apagué la cámara. Entonces, ahí le ponen su nombre, por favor, para ponerlo en la lista. Se envía al Entonces, grupo y de... esa cuenta como aquí. No, privado, por favor. Ok.